Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 17, donde dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tengas en cuenta que una confesión tan implícita no podía venir del razonamiento de los hombres. Por eso nuestro Señor dice a Pedro que no venía de carne ni de sangre. Este es un hebraísmo que equivale a cuestiones propias de los hombres, de manera que podía considerarse bienaventurado, porque esa relación solo podía proceder del Padre Celestial, literalmente, mi Padre Celestial. Para acentuar más sus palabras y expresar más profundamente la declaración, utiliza como era normal el nombre completo del bienaventurado apóstol, llamándole Simón y relacionándolo con el único Simón de esa condición, que era el hijo de Jonás. Ninguna de las personas que anteriormente citaron los apóstoles respondieron al Señor sobre quién decía la gente que era Él. Tenía la convicción firme de que era el Hijo de Dios. Note que la condición de Pedro y del resto de los apóstoles no procedía de enseñanzas humanas, sino de la revelación divina. Para llevarlo a esa convicción ante uno que, humanamente hablando, no tenía ninguna de las cualidades esperadas para el Mesías, era precisa una revelación de parte del Padre. Pero, sin embargo, no significa que Pedro hubiera recibido esa revelación del Padre en aquel momento, sino que era la consecuencia del tiempo, al lado de Jesús, que, conducido por Dios, lo había llevado a aquella comprensión. Junto con la bienaventuranza de Pedro está la glorificación de Dios. Aquella precesión no venía de su condición natural ni de sus conocimientos humanos, sino de la acción de Dios, por lo que la gloria de esa fe sustancial se debía a Dios, que la había producido y establecido tanto en quien era, es y será eternamente hijo de ese Dios que es el único vivo, en contraste con los dioses muertos de las gentes, como por ejemplo nos señala en Isaías capítulo 40 y los versículos 18 al 31, ya que por cuya vinculación puede comunicar a los hombres la vida que es propia y una de Dios como fuente de vida eterna, que para todo aquel que cree y vive en él. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 4 dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que es Cristo es también Hijo de Dios, por lo que, estando sobre la tierra en su humanidad, sigue en el seno del Padre por su deidad. Juan capítulo 1 y versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por tanto, hablar del Hijo de Dios es hablar de una relación vivencial con el seno trinitario, que muchas veces pasa desapercibida. Las tres personas divinas no son tres individuos de la especie divina, porque estaríamos ante tres dioses, por muy relacionados que estuviesen entre sí, lo que contradeciría la verdad bíblica que enseña claramente que las tres personas son un solo Dios. Por tanto, las personas divinas no se distinguen entre sí por algo absoluto como esencia, actividades, cualidades personales, sino por la respectiva relación que las constituye, el oponerse como principio y término de la procesión que se manifiesta en el Hijo
y en el Espíritu. Por esta razón el Padre se distingue del Hijo al ser éste de la que es principio el Padre. El Hijo se distingue del Padre porque la filiación que lo constituye como una persona lo coloca frente al Padre del que procede. Ahora bien, ser principio y término de una procesión intratrinitaria distingue a las personas divinas del Padre y del Hijo entre sí, que se hace infinita al ser infinito también el ser divino. Tengas en cuenta que esta vinculación es identificación de la primera y segunda personas divinas, en engendrar y ser engendrado, que nada tiene que ver con origen ni principio, que como Dios no tiene ninguna de las personas divinas, hace que por ser eternamente Dios el Padre, lo es a su vez eternamente Dios el Hijo, ya que el hecho de que el Padre engendre al Hijo no le da ninguna superioridad sobre él. La razón es bien sencilla. El Padre debe su ser personal al acto de engendrar al Hijo, y del mismo modo el Hijo debe su ser personal al hecho de ser engendrado por el Padre. No hay, pues, ninguna dependencia, inferioridad o subordinación en el seno trinitario, sino una interdependencia relacional entre las personas divinas. Su vinculación está establecida en una relación del Padre a Hijo y viceversa, por la que el Padre no puede existir sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Note lo que dice la primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. La identificación de cada una de las dos primeras personas divinas hace que el Padre no pueda ser Padre sin ser Dios y que el Hijo no pueda ser Hijo sin ser Dios. Por tanto, hay una totalidad integradora en cada persona divina, junto con una identificación personal absoluta. El Hijo es también verbo de Dios, en su entrada como Emmanuel al mundo de los hombres, en donde el verbo se hace carne, como así nos muestra Juan capítulo 1 y versículo 14, y viene para expresar absolutamente a Dios, como también señala Juan capítulo 1 y versículo 18, traduciendo al Padre al lenguaje humano, no de palabra sino de vida, en quien es el Hijo de Dios. Este, como Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Así lo muestra Colosenses capítulo 1 y versículo 15, consecuencia natural de la procesión del Padre que como término de esa procesión expresa y está en él mismo toda la realidad divina de Dios. Este Hijo, reconocido y confesado por Pedro como portavoz de los demás apóstoles, es consustancial con el Padre y por ello es el resplandor de su gloria. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Como va a manifestarlo en un próximo futuro mediante la transfiguración, en Mateo el capítulo 17. Y note que no se trata de un reflejo de la gloria, sino el palpitar mismo de ella. El Hijo del Dios viviente es Dios mismo manifestado en carne. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así pues, podemos observar que la confesión de Pedro es la afirmación de la preexistencia de Jesús, es decir, es afirmar que Jesús de Nazaret, histórico en su ser persona, esto es, en su realidad absoluta, ya existía antes de ser concedido por obra del Espíritu Santo en María Virgen. Y todavía más, su existencia histórica se asienta y fundamenta en una existencia suprahistórica y eterna, que sólo es posible en Dios. En el Hijo eterno son adoptados los cristianos,
Y así lo muestra en Gálatas capítulo 4 y los versículos 4 y 5, donde dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en él Dios le concede el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tanto el primer título, Cristo, como el segundo, Hijo de Dios, de la confesión de Pedro, han de entenderse también en lenguaje soterológico como lo interpreta Jesús, mismo en la enseñanza dependiente de la declaración de la fe apostólica. La preexistencia del Hijo de Dios no es una teoría metafísica proyectada desde afuera, sino la condición para hacer posible la eficacia de la redención del mundo por ser Dios quien se ofrece a sí mismo en su naturaleza humana para ser sustituto de los hombres en la cruz. El envío que el Padre hace del Hijo, como así ha señalado Gálatas capítulo 4 y versículo 4, tiene un contenido soterológico. Téngase en cuenta que la palabra soterológico, que proviene del griego soteria, significa salvación, y logos, estudio o tratado, de manera que se refiere al estudio de la salvación. Las formulaciones bíblicas del envío del Hijo van acompañadas de una preposición griega que indica propósito. De esa manera, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y de la misma manera también, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos capítulo 8 y los versículos 3 y 4. Otra declaración bíblica es semejante en cuanto a razón de envío. Por ejemplo, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Y también de la misma manera afirma otra vez Juan, el apóstol, cuando dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Primera epístola de Juan, capítulo 4 y versículo 9. Se aprecia pues que, a pesar de los conceptos que había entre los judíos sobre el Mesías, el Cristo, Dios estaba revelando a los 12 una dimensión consonante con el proyecto salvífico que Dios obraría en su Hijo y a través de él para salvación de los perdidos, manifestándose en ello la verdadera esperanza, no sólo para los judíos, sino para todos los pecadores. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la respuesta de Jesús hay una solemne determinación que es además una manifestación sobre el propósito suyo en relación con la iglesia. Note que la expresión de Jesús es enfática cuando le dice: y yo también te digo. Es decir, de la misma manera que tú dijiste de mí algo tan importante como la confesión de que yo soy, así también yo digo acerca de ti. El Señor comienza su afirmación diciendo al apóstol que tú eres Pedro. El pronombre personal en la construcción griega adquiere una notable importancia, en un énfasis semejante a solo tú eres Pedro.
No hay otro Pedro, más que tú en el sentido de lo que sigue. Jesús le había dado mucho antes el sobrenombre. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 42, dice: Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero ahora se refiere a él como algo significativo. En esta solemne afirmación se aprecia primeramente la autoridad de Jesús, cuando le dice: y yo también te digo. Es el fundador de la Iglesia, el Señor Jesús, soberano como Dios, sobre cielos y tierra, que hace la afirmación y pone sobre las manos de Pedro el acta fundacional de la Iglesia, sin que esto suponga ninguna conferencia de poderes o atribuciones especiales de jerarquía sobre ella. El Señor establece aquí un compromiso personal sobre algo que Él mismo iba a edificar y que llama mi iglesia. La palabra es usada solo por Mateo en 2 ocasiones y no figura en los otros 3 evangelios. El sentido de la palabra significa literalmente los llamados fuera, que es el concepto espiritual de un cuerpo de creyentes que, estando en el mundo y formando parte de él, son llamados por la gracia y separados para Dios. El mismo Señor intercedería por su iglesia diciendo al Padre que son los que me has dado. Juan capítulo 17 versículo 6 dice: He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me dites, tuyos eran, y me los dites, y han guardado tu palabra. Continuamos con el mismo capítulo 17, versículo 9, donde dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me dites, porque tuyos son. Y Juan capítulo 17 y versículo 11 dice: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Por tanto, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, versículo 16. Note que la realización del proyecto divino sobre el cuerpo en Cristo para esta dispensación, que es la Iglesia, sería llevado a cabo no por esfuerzo de hombres, sino por la autoridad y poder de Jesús, que sería el que la edificaría. Por otro lado, el problema interpretativo del versículo no está en la promesa sobre la Iglesia, ni en la acción divina para llevarla a cabo, sino en el fundamento sobre el que la Iglesia sería edificada, cuando dice sobre esta piedra, que no puede ser desligada de lo que antecede, cuando dijo: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, las diferentes interpretaciones juegan con el nombre del apóstol y la roca en que se edifica la iglesia, ya que por un lado Pedro significa piedra. La interpretación natural sin confrontaciones dogmáticas sería la natural, es decir, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin embargo, el conflicto se ha producido y debe de considerarse bien este asunto para tener una definición clara de lo que Jesús quiso decir. Esencialmente hay 3 interpretaciones. Veamos. La primera establece que la iglesia se edifica sobre Pedro como piedra. Una segunda es que piedra se refiere a la confesión que Pedro hizo sobre Jesús. Y una tercera es que piedra se refiere a Cristo mismo. Por otro lado, el profesor Broadus hace referencia a ciertas objeciones sobre la interpretación natural de la frase y escribe sobre esto cuando dice: algunos sostienen que el juego de palabras
tú eres Pedro y sobre esta piedra. Pero sin embargo existe un juego de palabras como quiera que se entienda. Es un juego de palabras aún más forzado y áspero si entendemos que la piedra es Cristo, y es un juego de palabras muy débil y casi sin significación si la piedra es la confesión de Pedro. Tampoco. Por otro lado, hay objeción verdadera en suponer paronomasia. Semejantes expresiones son muy comunes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32 y versículo 28 dice: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y también en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos del apóstol Pablo, vemos que el hecho de que piedra es otras partes de la Escritura, que se aplica a Dios con frecuencia y nunca al hombre puede contestarse con el hecho de que es nuestro Señor mismo quien da a este hombre el nombre de piedra. Vuelvo a repetir, en Juan capítulo 1 y versículo 42, donde dice: Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por tanto vemos que aquí pone cuidado en llamarle con ese nombre, cosa que no hace en ninguna otra parte sino en el Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 24, donde dice: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y tal vez aún la excepción sea significativa, porque entonces predecía la caída vergonzosa tan indígena de uno a quien había dado el nombre de piedra. Y también por otro lado, los escritores judíos llaman a Abraham la piedra, o a los patriarcas las piedras, sobre las cuales Dios puso el fundamento del mundo. Fin del comentario de Broadus. Y muchas veces cuando se hace referencia a un teólogo o doctor de la palabra de Dios, podemos observar, por ejemplo, John Albert Bruados. Este hermano nació en el año 1827 y partió con el Señor en el 1895. Vemos que con esta traducción de Broadus debe de pasarse al análisis en el sentido del texto bíblico, ya que él era, y sigue siendo a través del tiempo, una de las figuras más respetadas de la historia del cristianismo evangélico, y especialmente dentro de la tradición bautista, ya que se le concede principalmente como el príncipe de los expositores, y es además el padre de la homilética, es decir, el arte de preparar y predicar sermones modernos. Continuamos, pues, con el versículo, observando que entonces primeramente debe de evitarse hacer distinciones enfáticas en algo que posiblemente no las tiene. Muchos insisten entre las dos palabras griegas, una relativa al nombre Pedro, que equivale a piedra suelta, un trozo de piedra aislado, y roca, que se refiere a una roca maciza. Sin embargo, esta distinción es propia del lenguaje poético y no de una prosa, en donde el griego utiliza otra palabra para piedra, que es ligo, y tampoco se aprecia una uniformidad al utilizar las palabras anteriores. Es necesario observar que el mismo Pedro llama a Jesús litos. Note lo que dice en la primera epístola de Pedro capítulo 2 y versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Al usarse dos veces piedra, es decir, Petrus, la expresión equivale a tú eres Pedro y sobre este Pedro. Sin embargo, sin que se apreciase de este modo el juego de palabras que hay en el texto. No es tampoco natural que Mateo usara el término femenino
Petra, roca, cuando el nombre del apóstol lo escribe siempre en masculino, es decir, Petros. Pero, ¿en qué idioma hablaba Jesús y los discípulos? Con toda seguridad, en el coloquial de aquel entonces en Israel y especialmente en Galilea, que era el arameo, idioma que no tiene, según los eruditos, modo de hacer una distinción entre las palabras como ocurre en el griego. Un texto arameo, como el pasito, lo traduce así: tú eres kepa, y sobre esta kepa, donde se aprecia el uso de las dos palabras idénticas. También algunos sugieren que, cuando Jesús dijo esto a Pedro e hizo mención a la piedra sobre la que sería edificada la iglesia, señalaba con un dedo a sí mismo. Pero note que no hay ninguna posibilidad bíblica de demostrar esta suposición. Otros han insistido para justificar la diferencia en el demostrativo esta, referido a piedra o roca, afirmando que en ningún modo podría referirse para justificar la diferencia entre el demostrativo referido a piedra o roca, afirmando que en ningún modo podría referirse a la persona que hablaba o con la que se habla, pero es difícilmente probable gramaticalmente. El problema interpretativo está condicionado a la definición dogmática que la Iglesia Católica Romana hizo derivar de ella como uno de los pilares fundamentales para referirse al papado, ya que en el último catecismo de la Iglesia Católica, consecuente del Concilio Ecuménico Vaticano II, dice: el Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él. Le entregó las llaves de ella. Mateo capítulo 16, los versículos 18 y 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. También dicen que lo constituyó pastor de todo el rebaño. Juan capítulo 21 y los versículos 15 y 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle en la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Así lo muestra el Lege 22. Este es el oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles que pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por el obispado bajo el primado del Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles, como también muestra en el Lege 23, ya que en el contexto de la Iglesia Católica la letra LG son la abreviatura de Lumen Gentium. En latín significa luz de las gentes. Es uno de los documentos más importantes de la historia moderna de la Iglesia, la Constitución dogmática sobre la Iglesia,
publicada el 21 de noviembre del 1964 por el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II. Por otro lado, lo que ellos llaman el Pontífice Romano, en efecto tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Esto también lo muestra el eje 22. Fin del comentario de Blodaus. Amigo y amiga oyente, al igual que los discípulos cuando hoy día las personas confiesan a Jesucristo como el Señor y Salvador y tienen comunión con Él por medio de su palabra, el Espíritu de Dios le abre la mente y los corazones a más y más de su verdad y su poder. Pablo declaró: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos lo muestra en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Amigo y amiga oyente, una cosa es oír y otra muy distinta es prestar atención, ya que se puede estar oyendo a alguien que se está hablando, pero puede estar pensando en otra cosa y no prestar atención. De manera que una cosa es oír normalmente, pero otra muy distinta, prestar atención, es decir, poner todos los sentidos en lo que estás escuchando. Y normalmente se pone interés en aquello que nos preocupa, o por otro lado, no es de mucha necesidad. Por tanto, la salvación del alma, del hombre y de la mujer, es o debe de ser de máximo interés. Y si el haber escuchado la palabra de Dios ha producido fe en ti, no quedes ahora y acepta la salvación y vida eterna que tan solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede darte a través de esa fe. No te lo va a dar ninguna iglesia ni ninguna institución, se llamen ellos como se llamen, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. De manera que Él extiende ahora su mano salvadora sobre ti y sobre toda aquella persona que puede estar escuchando, para que de esta manera puedas tener un encuentro con Él. Te animo, pues, a que puedas estar orando una oración de fe. Si no sabes cómo hacerlo o nunca lo has hecho, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra. Creo en mi corazón que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Creo que tú diste tu vida en la cruz del Calvario y creo también que tú resucitaste de entre los muertos y que solamente eres tú quien intercedes por mí a la diestra del Padre. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.